victoria, aunque con achaques, como dije, ¿verdad? Pero una semana más llena de victoria. Yo le doy gracias al Señor porque cada semana que pasa es una experiencia bonita que para nuestras vidas, ¿verdad? En el Señor experimentamos su enseñanza, su aprendizaje, y sabemos que el Señor está con nosotros y Él es el que nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. Yo definitivamente he experimentado desde que estamos de lleno con esta célula que la palabra no es solo para ustedes que la escuchen, sino también para mí, porque voy creciendo con ustedes, somos un grupo y vamos creciendo todos y la palabra nos ayuda a todos para crecer, experimentar el gozo, ¿verdad?, de la salvación, porque cada uno de los que estamos aquí ya aceptamos a Jesús y sabemos que somos salvos en Jesús y sabemos que Él nos está enseñando a encaminarnos, Él nos está encaminando todos los días a caminar en su reino, en esta tierra, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra. Entonces el Señor nos está dando dirección para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Él ya tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces todos los días lo vamos descubriendo en el Señor. Así que bienvenido a todos, ¿verdad? Los que están en Zoom, los que están en YouTube, bienvenidos. Este día vamos a entablar un tema bien bonito y el tema es fe, el camino a tu recompensa. Ustedes ya saben, mi nombre es Karen Rosales y esta palabra la provee mi ministerio, Tierra Deseable, Ministerio Internacional Tierra Deseable, mis pastores Abraham y Ana Cruz. Entonces vamos a empezar con Ruth 2:12. Es el texto de clave, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Fe, el camino a nuestra recompensa, a tu recompensa. Entonces el objetivo de esta noche es que comprendamos que la fe es el camino que nos conduce a las recompensas del Señor. Es necesario entender las necesidades o la necesidad de permanecer firmes en la fe, sabiendo que la fe nos lleva a vivir una vida llena de enormes recompensas. Por encima de las peores circunstancias, Dios remunera a quienes le creen y le siguen. Amén. Hay una urgencia a que podamos permanecer firmes en la fe. La fe es el camino que nos lleva a disfrutar de enormes recompensas que el Señor preparó para nosotros en nuestro futuro. La fe nos ayuda a resistir en las crisis y nos hace fuertes frente a toda oposición, circunstancia. Si logramos permanecer firmes en la fe, también avanzaremos cada día a la recompensa que el Señor ha preparado de antemano para todos los que caminamos en fe. Por eso dice que la fe es el camino a nuestra recompensa. Y es bien bonito lo que estamos leyendo aquí. Y es bien interesante porque si no hay fe, no vamos a llegar a nuestra meta final. Si nosotros, dice de que cada uno de nosotros, dice la palabra, que Dios depositó un grado de fe. Y la fe puede ir incrementando a medida que nosotros la vayamos ejercitando. La fe es bien importante que nosotros la activemos en nuestra vida. Aun cuando nosotros veamos las peores crisis a nuestro alrededor, aun aunque nosotros veamos que no hay trabajo, con esta pandemia muchos de nosotros no hemos visto los mismos ingresos, ¿verdad?, que antes, pero aún así, en fe sabemos que no nos va a faltar pan en nuestra mesa. Dice la palabra que aún Él se encarga de darle de comer a los pajaritos. Y créanme que yo experimenté eso y mi pastor predicó de eso porque pasó un año completo que yo no podía dejarle de comer a los pajaritos aquí en mi casa. Y fue bien divertido porque mi esposo se enojaba porque decía que nos ensuciaban
el patio aquí enfrente de mi casa. Y a mí eso no me importaba. Yo le decía, pero estamos en invierno, cuando sea verano lo lavamos. Lo que yo sentía era un fuego del Espíritu Santo, porque yo sentía que los pajaritos no iban a comer. Entonces yo sentía un fuego del Espíritu Santo de apartarles comida de donde sea, de lo que me sobrara o de cualquier pan que yo veía, de lo que sea, pero yo le daba de comer a mis pajaritos. Yo hasta les hablaba a los benditos pajaritos y les silbaba. En una prédica dice el pastor que él una vez vio una persona que le daba de comer a los pajaritos y que cualquiera podría decir, ves el loco dándole de comer a los pajaritos, pero era el Espíritu Santo que le ponía ese servicio a esa persona, darle de comer a esos pajaritos. Pues yo experimenté eso, porque es cierto, cuando el Espíritu Santo te mueve a hacer cosas que para otras personas no tienen sentido. Entonces así mismo el Señor, si tiene cuidado y mueve a una persona para darle de comer a esos pajaritos, como el Señor, que nos ama, que nos quiere y dice su palabra, que somos la niña de sus ojos, no nos va a proveer a nosotros lo que necesitamos para que nuestro barco no se hunda, para que nuestra casa no se hunda, para que nosotros no dejemos de pagar nuestros biles, para que nosotros comamos a diario. Entonces el Señor es grande, entonces tenemos que tener fe a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nosotros estemos viendo, a pesar de la situación, cómo nos encontremos, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea laboral, aún sentimental, ¿verdad? El Señor siempre tiene un propósito en cada una de las cosas que se mueven a nuestro alrededor. Dice, fe es el camino a tus mayores recompensas. Por encima de cualquier circunstancia, la fe habla y nos dice, no te rindas frente a las circunstancias, avanza en fe. Vamos a leer, Daisy, Ruth 1, 14, 18. No te oigo. ¿Del 14 al 18 o 14 y 18? 14, 15, 16, 17 y 18. Oh, ok, empieza así, el 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Así que me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén. Amén. Ustedes saben más o menos el trasfondo de esta historia de Ruth, ¿verdad? Sí, más o menos. Noemí tenía 2 hijos y su esposo, y ellos decidieron irse a vivir al pueblo donde no era Israel, ¿verdad? Un pueblo que no era judío. Y ellos eran de una posición alta, ¿verdad? Entre los judíos. Ellos eran una posición como de realeza, como quien dice. Entonces, al llegar a esta tierra extranjera, donde el Dios de ellos no era el Jehová, pero aún así, ¿verdad? Ellos llegaron a tener buenos trabajos y todo, pero en un tiempo murieron los hijos se casaron y se casaron con una sacerdotisa, y Orfa realmente creo que era una princesa, era algo, pero ellas eran también personas de un linaje importante en ese pueblo extranjero. Entonces murieron los hijos y luego murió el esposo, y Noemí se vio sola. Entonces les dio la opción a ellas para que ellas se regresaran con su familia y verdad, y ya no se preocuparan más de ella. Pero más sin embargo, Orfa se despidió
¿verdad? De la suegra y dijo, bueno, ¿yo qué voy a hacer detrás de esta señora? Ella no vio más allá. Ella simplemente vio que su misión probablemente hasta ahí había llegado y que tal vez tenía mejores oportunidades, pues deshaciéndose de la suegra, porque pues como se sabe es difícil, ¿verdad? Por veces a muchas mujeres les ha tocado la mala suerte de llevarse bien con la suegra. Yo en mi caso no, yo tengo la mejor suegra del mundo. Pero hay muchas personas que no. Entonces, en este caso, Orfa se despidió de su suegra Noemí, pero ya pudimos ver aquí lo que Ruth les responde, ¿verdad? A Orfa. Porque en el corazón de Ruth comprendió que había algo más grande para ella en su camino, a pesar de las circunstancias como se veían. Porque Noemí venía cargada de dinero, venía con dinero, con finanzas, venía bien establecida. Porque Ruth no se iba a casar con un pelele. Esta gente tenía plata en ese momento, cuando ellos llegaron a esta ciudad. Y eran de buena posición y tenían su empresa que producía mucho. Mas, sin embargo, al morir, pues, se fue en bancarrota. O sea, Noemí se vio sin nada. Y Ruth, lejos de despedirse como lo hizo Orfa, que retrocedió y hasta ahí llegó, ella, su fe la hizo ver más allá de lo que veía en ese momento. Miraba a una señora amargada, una señora frustrada, una señora que había perdido a su esposo y a sus hijos, que no tenía dinero y que ya no podía sostener una vida en esa ciudad, porque me imagino que era una vida cara. Entonces, más sin embargo, ella tuvo fe para quedarse al lado de su suegra y entender que si ella le daba la oportunidad de conocer a ese Dios del que le hablaba Noemí, que algo bueno iba a pasar en la vida de ella. Ella llegó a ese convencimiento y ella, la fe que Dios le había depositado, la hizo tomar la decisión de no abandonar a su suegra. Entonces vamos a leer lo siguiente. Dice: cuando avanzamos por fe, Dios tiene un futuro de abundantes bendiciones para ustedes y para los suyos. Y vamos a seguir viendo el ejemplo de Ruth, qué es lo que pasó. Claudia, si puedes leer Ruth 2, 15, 17. Amén. Dice: luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados, diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergonzaréis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Amén. Amén. La versión que tengo yo es la NTV y dice: cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanles recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada ahí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Amén. Entonces, este es un ejemplo. Ya cuando llegaron a la tierra de Noemí, ¿verdad? Ruth y Noemí, Ruth buscó un trabajo porque de algo ellas tenían que sostenerse. Entonces Ruth cogió la responsabilidad de mantener a su suegra. Entonces Ruth llegó a las tierras de Booz, donde ellos hacían cultivos de granos y todo eso. Y Booz era de la misma familia del esposo de Ruth. Entonces Booz, Dios puso gracia en los ojos de Booz para que Ruth recogiese en abundancia. Entonces, disculpen, entonces
en el momento que Ruth viene y pone su fe en el Señor y hace lo que el Señor pone en su corazón, el Señor deposita en ella una gracia especial, una gracia donde ella, sin pedirlo, la gracia que el Señor puso en ella hizo que ella recogiese aún, ¿verdad?, lo que ella no tenía idea que había en el corazón de Boaz. Por ejemplo, Boaz ya había visto en ella, ya sabían la historia, ¿verdad?, de quién era ella. Él ya lo sabía. Entonces, le gustó tanto esa acción de Ruth, ¿verdad?, de que dejó todo y decidió darse la oportunidad de seguir a su suegra y conocer quién era el Dios de ellos. Y eso le llenó tanto a él. Y creo que había tal vez también que le gustaba, ¿verdad? Le parecía simpática la muchacha. Entonces, pero con mucho respeto, él dio la orden que le dieran, que dejaran a propósito caer, ¿verdad?, los manojos de espigas de cebada para que ella los recogiese. Entonces, la enseñanza aquí es que probablemente así nos va a tocar a nosotros en la vida, ¿verdad? Vamos a llegar a lugares donde Dios va a poner gracia y favor de nosotros. Nosotros no tenemos que negar quiénes somos, ¿verdad? Nosotros tenemos que representar, ¿verdad?, el nombre de Dios en esta tierra. Nosotros tenemos que decir quiénes somos, que nosotros somos cristianos y que nosotros le trabajamos al Señor. Y el Señor, cuando vea que nosotros no nos avergonzamos, cuando el Señor vea quiénes somos, que nosotros declaramos quiénes somos y no nos avergonzamos de Él, el Señor va a poner gracia delante de nuestros ojos, ¿verdad?, de nosotros ante los ojos de las otras personas. Y eso lo hemos experimentado. Tal vez haya gente que esté endemoniada, que sí nos haga la guerra, pero ese no es el camino que el Señor quiere que tomemos. Si nosotros, cuando nosotros representamos el reino de los cielos y representamos a Jesús en esta tierra y veamos que hay gracia y hay favor, ese es el camino que el Señor quiere que nosotros tomemos. ¿Me entienden? No las he perdido. Y yo sé que cada una de nosotros vamos a experimentar esto, si no es que ya lo hemos experimentado, ¿verdad? Ese favor del Señor en nuestra vida, esas puertas que se abren, esas bendiciones que nosotros veíamos lejos, esas bendiciones que nosotros veíamos que no iban que era imposible, ¿verdad?, cruzar esas puertas, que era imposible recoger esa cosecha. Nosotros lo vamos a ver, porque hay fe en nosotros, porque no vemos la circunstancia, no vemos el problema, no vemos que hay pandemia en este momento y hemos decidido servirle al Señor. El Señor a manos llenas nos va a dar, porque el Señor no tiene problema, de Él es el oro y es la plata. Y puede ser que el Señor esté azotando naciones, y puede ser que el Señor tenga, ¿verdad?, juicios contra muchas naciones y muchas cosas que se estén viendo. Pero sí el Señor tiene una promesa para nosotros, que de cualquier cosa el Señor nos librará. Y que no importa el tiempo que estemos viviendo, a su iglesia y a su gente, Él va a guardar de nosotros, Él va a cuidar de nosotros, Él nos va a bendecir y Él nos va a dar a manos llenas. Aunque estemos pasando procesos, tiene que llegar el día que cuando nosotros demostremos que nuestra fe es más grande que cualquier limitación que nosotros veamos, que cualquier circunstancia que nosotros veamos, nosotros vamos a llegar a ver la sobreabundancia, ¿verdad? Dice, la fe nos da seguridad que todo obrará para bien. Vamos a leer Romanos 8, 28 y 37. La fe nos da seguridad que todo obrará para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Lo voy a leer otra vez. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, no importa lo que nosotros estemos atravesando, dice el Señor, que nosotros somos más que vencedores. Y dice el Señor que todas las cosas van a obrar para bien. No importa si el enemigo, con alguna circunstancia que se nos haya levantado, en donde quiera que nos movamos, ya sean en nuestros hogares, ya sean en nuestros trabajos, algún plan que el enemigo tenga en contra de nosotros, el Señor tiene promesas y dice que todo va a obrar para bien para cada uno de nosotros. Entonces dice, cuando permanecemos firmes en la fe, las recompensas están aseguradas. La fe habla y nos dice, no te rindas, sigue avanzando, que todo es posible. Al que cree en fe, aprendamos a resistir todos los dardos del enemigo. Y si logramos permanecer firmes, también avanzaremos a las grandes recompensas que Dios preparó para nosotros. Fuiste creado y diseñado para que nada de lo creado te pueda detener si avanzas en fe. Amén. Quiten el micrófono. Amén. Amén. Y a Jocelyn también. Amén. Amén. Entonces, yo lo que les puedo decir, chicas, es de que no importa la circunstancia como se vea. El mensaje fue corto, pero quiero que se enfoquen en que no importa las circunstancias como ustedes la vean. Si ustedes han tomado la decisión de seguir a Jesús, de abrirle su corazón, de hacer Él su mundo, su universo, de hacer de Él el que la guíe, de hacer de Él su Padre, de hacer de Él el que sea el centro de su vida, el lugar número uno de su vida, no importa cómo esté la circunstancia a su alrededor, no importa qué tan pesada se vea. El Señor tiene propósito con cada uno de nosotros. El Señor nos ha mandado con misiones específicas a esta tierra. En el camino el Señor nos va a recompensar, porque Él va a recompensar la fe que ve en nosotros, que no nos vamos a quedar a medias del camino, que no importa que tan malcriados tus hijos estén, que no importa si ese esposo o tu pareja no quiere nada con el Señor. Ustedes sigan avanzando y el mensaje es el mismo de siempre, poniéndole estructura a su casa, poniéndole estructura a esta relación que ustedes tienen con Jesús, demostrándole a su familia, ¿verdad? De que hay en el Señor hay un orden. No importa que se vea difícil el día, no desestabilizarnos y mantenernos firmes en el Señor. No desestabilizarnos y mantenernos con ese orden siempre. Que se levantó algo el día de hoy, no nos desenfoquemos. Por ejemplo, si me ven un poco así, un poco afectada este día, es porque de ayer a hoy se me desarrolló un dolor aquí, ¿verdad? En el oído. Y fui al doctor y tenía una infección en el oído, entonces estoy un poco incómoda con eso. Pero no importa, aquí vamos en fe. Nada cuesta decirles, miren, hoy no va a haber células, pero es que mi compromiso no es con ustedes, mi compromiso es con el Señor. Y así mismo, ese compromiso lo tenemos que tener cada uno de nosotros y seguir avanzando en fe, que cualquier tribulación que se levante son tribulaciones momentáneas y son tribulaciones pasajeras. No importa que feo sea el diagnóstico, no importa que grande sea el diagnóstico. Recuerden lo que les explicaba el otro día, el enemigo siempre se va a levantar espérenme que estaba tratando de entrar Nancy. Se va a levantar con distracciones para que nosotros desistamos, no hagamos bien el trabajo, no tengamos estructura, para que confundamos los que están alrededor de nosotros. Y recuerden que los que nos tienen la mirada fija son nuestros hijos. Nuestros hijos nos tienen la mirada fija. Nuestros esposos nos tienen la mirada fija de cómo hablamos, de cómo actuamos, de cómo nos movemos, de las decisiones que tomamos. El día de mañana ellos van a ser, ¿verdad?
y van a darle al mundo lo que recibieron de nosotros, el ejemplo, ¿verdad? Y van a tener esa opinión de nosotros de acuerdo a nuestras actitudes y cómo ellos vean que nosotros vamos enfrentando esta vida. Entonces, la historia de Ruth es una historia muy bonita, porque esta mujer, ella hubiese podido retroceder, hubiese podido regresar y ser la sacerdotisa que ella era. Ella era una sacerdotisa. O sea, ella conocía muchos dioses, ofrecía sacrificios y ella desistió de esa vida de comodidad, de esa vida ¿verdad? De conocer tanta magia oculta y tantas cosas que ella podía conseguir y hacer con esa vida que ella tenía. Pero esa inquietud, cuando Dios tiene ese llamado, Dios tenía un llamado para ella, porque por medio de Ruth salió el linaje de David, el rey David, y luego Jesús. Entonces, por medio de que no desistió Ruth y no retrocedió cuando vio a una suegra acabada, amargada, triste, deprimida y para colmo sin dinero y sin rumbo, porque tal vez iba para el pueblo de donde era Ruth, pero ¿qué le garantizaba que iban a estar bien? O sea, humanamente cualquiera hubiese pensado, me voy con Ruth y voy allá a ser pordiosera, a ser pobre, a saber a vivir derrimada, a saber a dónde. Mas, sin embargo, ella no se cuestionó tanto, sino que avanzó. Y así tenemos que hacer nosotros, avanzar, no importa cómo veamos nuestras circunstancias. Lo más bonito que no tocamos esta noche es cómo termina Ruth. Vos y ella se gustaron. Y la conclusión, para hacérselo corto, si ustedes quieren leerlo en detalle, lean Ruth, pero la conclusión es de que ellos se casaron, ¿verdad? Y tuvieron descendencia. Y ella, después de estar recogiendo lo que los otros dejaban caer, los puñados que los otros dejaban caer por orden de vos, ella llegó a ser la dueña de todo eso. Y eso es lo que el Señor nos tiene, aquellos que deseamos creerle al Señor. Para el Señor no hay nada imposible. El Señor tiene posesiones con nombres y apellidos, solo para que nosotros los conquistemos. El Señor tiene todas aquellas bendiciones que nosotros anhelamos para mí, para mi casa, hasta 1000 generaciones, con nombre y apellido, ¿verdad? Todo eso que nosotros venimos acarreando, todo eso que hemos visto nosotros en nuestra descendencia, ¿verdad? De maldiciones y cosas raras, todo eso es quebrantado el día que nosotros venimos a los pies de Jesús. El día que nosotros nos decidimos venir a Jesús, esto es algo precioso que a mí me motiva. Yo digo, wow, Señor, gracias. Dice el Señor que Él rompe con toda maldición para atrás hasta la 4ª generación. O sea, lo que haya hecho mi bisabuelo, mi bisabuelo, que qué sé yo, lo que anda haciendo esa gente, o que hizo esa gente en su tiempo, pedófilos, asesinos, brujos. Yo todo eso vi yo, ¿verdad? Muchos brujos en la familia, he visto muchos asesinos, ¿verdad? Vi mucho eso. Y eso es lo que yo vi. Imagínense la 3ª, 4ª generación más para allá que uno no sabe. Y esa es la palabra del Señor que nosotros tenemos que cortar esas cadenas para que seamos libres y hay un nuevo linaje de aquí en adelante. Hasta 1000 generaciones. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo con nuestros hijos van a pasar eso de generación en generación. Entonces vamos a estar bien. No solo en nuestras futuras generaciones, desde nosotros, desde que nosotros aceptamos y venimos a los pies del Señor, nosotros ya tenemos garantías, ¿verdad? De vivir una vida en bendición. No importa cómo se vea la circunstancia, no importa que hayamos sido afectados de cierta manera con el COVID, ¿verdad? Económicamente, en salud, bueno, menciónelo. No importa, no importa. Lo que sí sé es que el Señor dice que el Señor va a honrar esa fe. Y lo que el Señor dice es que nuestra fe va a ser el camino a nuestras recompensas. Hay recompensas. ¿Qué es lo que ustedes han estado anhelando? ¿Qué es lo que ustedes han necesitado? Es de decírselo al Señor. El Señor lo sabe, pero Él quiere que lo hablemos con Él. Se lo presentemos a Él. Amén. Los hijos de un rey no podemos ser pobres. No podemos ser, ¿verdad?, pobres espiritualmente, que no tengamos palabra, que no tengamos, ¿verdad?,
Vamos a volver a entrar porque ya ven ustedes que se me corta después de los 30 minutos. Hola, hola, hola. Bueno, Nancy, ya entraste de último. Algo tarde, Nancita. Me estoy riendo porque... Bueno, pero en lo que íbamos, ¿verdad? Muchos de nosotros no estamos como estamos porque no activamos la fe. Pero el Señor no quiere eso para nosotros. El Señor lo que quiere es vernos libres. El Señor lo que nos quiere es en bendición. Y el Señor, cuando el Señor nos creó, ¿ustedes creen que cuando el Señor nos creó, nos mandó a esta tierra, nos mandó para que seamos fracasados, pobres, ahí andemos mediocremente en la vida, sin palabras, sin testimonio, que un día me siento bien y que el otro día no me siento bien? No, cuando el Señor es tan perfecto que cuando el Señor decidió enviarnos a esta tierra, nos mandaba con planes específicos, con misiones específicas y con un testimonio grandioso. O sea, nosotros no vamos a representar a un rey en esta tierra siendo mediocres. El Señor quiere que nosotros nos ordenemos en la vida. El Señor anhela de todo corazón que nosotros seamos obedientes para que nosotros empecemos a formarnos. ¿Y ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Espérenme. ¿Qué pasó? Eso es cierto. ¿Me escuchan? Sí. Ah, pues sí. yo no los he escuchado. Estamos aquí esperándote. Sí. Pues yo estoy hablando. Ay, no te escuchamos. Ya. No te estábamos escuchando. Ya. Pues lo que yo les decía es que el Señor no nos mandó a esta tierra cuando Él no, que si ustedes, yo les decía lo siguiente, que si, pónganse a pensar esto, cuando el Señor nos creó y nos formó, ¿verdad? Antes de ponernos en el vientre de nuestra madre, dice la palabra del Señor que Él ya nos dio por profeta a las naciones. O sea, Él ya nos creó, Él ya tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que el Señor en ese plan perfecto nos quería ver fracasados, pobres, nos quería ver sin dirección, enfermos, dando lástima, dando que hablar, en vida desordenada? El Señor no quería nada de eso para nosotros. Eso es que nosotros en el camino hemos ido agarrando todas esas cosas, ¿verdad? Por la desobediencia, que muchas veces nuestros pies corren, nuestros oídos corren, nuestra boca corre a la desobediencia, a las cosas que no le agradan al Señor. Pero el Señor aún así, el Señor nos llama con lazo de amor y está dispuesto. Si nosotros nos arrepentimos, está dispuesto, ¿verdad?, a darnos ese fin que Él ya tenía pensado para cada uno de nosotros. Entonces el Señor cuando nos creó, no nos creó para que nosotros seamos mediocres. El Señor nos creó para que nosotros representemos ese reino, el reino celestial, pero en grande, ¿verdad? Que nosotros luzcamos bien por fuera y por dentro, porque nos vamos a encontrar muchas personas en el camino que hablan hermosamente, maravillosamente, pero tienen una vida desordenada. No, el Señor quiere que Él lo conoce todo, que vivamos bien, que estemos bien por dentro y que esté organizado todo a nuestro alrededor, y que cuando nosotros vayamos, ¿verdad?, a dar una palabra, la demos porque hay poder y unción en nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Cuando nosotros activamos nuestra fe, cuando nosotros pasemos esos procesos que el Señor permite que nosotros pasemos y no nos rendamos, como Ruth no se rindió y ella dijo, tiene que haber algo más grande.
Tiene que haber algo bueno con este Dios que no he conocido hasta esta altura de mi vida. Había un fuego que le llamaba a ella, había algo que le llamaba a ella y era un destino glorioso, ¿verdad? Con el Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no se equivocó. Entonces, por veces no nos enfoquemos en lo que veamos a nuestro alrededor, enfoquémonos en el poder que tu papá y mi papá tienen, en las promesas que Él nos ha dado, de la manera que Él nos dice que somos la niña de sus ojos. Eso es grandioso, porque quiere decir que nos ama con un amor eterno. O sea, nos ama tanto que nos dio a su único hijo. Lo dio ya todo por nosotros. O sea, ya no hay nada más que Él tenga que demostrar para que nosotros entendamos lo que Él nos ama y nos quiere. Y por medio de el sacrificio de su hijo, nosotros somos libres, somos sanos, somos más que vencedores, somos salvos. O sea, lo tenemos todo por medio de que su hijo vino y dio su vida por nosotros. Entonces ya nuestro Padre nos dio todo, ya el Señor nos dio todo, es de que nosotros lo creamos y lo activemos en nuestra vida y activemos esa fe, ese grado de fe que hay en cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que vamos a despedirnos esta noche con una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hora, Papito Dios, por esta enseñanza, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de lo que estamos padeciendo, Señor Jesús, aquí estamos, Señor Jesús, creyéndote, Señor, fortalecidos en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque ya tú tomas control y dominio, Señor, de todas nuestras situaciones, Señor Jesús, en nuestra vida, Señor. Nos declaramos sanos, Señor Jesús. Nos declaramos libres, con gozo y con paz, Señor. Te llevas todas las cargas, Señor Jesús, que podamos sentir, Señor Jesús. Te llevas todo, Señor Jesús, lo que podamos sentir, Señor, que está impidiendo, Señor Jesús, crecer en ti. Señor Jesús, yo presento este grupo, Señor, de los miércoles, Señor, esta célula. Yo te presento cada una de las mujeres que se le envía la invitación, Señor, y no pueden entrar. Toma dominio y control de sus vidas, Señor Jesús. Llámala, Señor, con lazos de amor. Que sientan el fuego, Señor, de escuchar tu palabra, de ponerse a cuentas contigo y de experimentar, Señor Jesús, lo que es el gozo de tu salvación, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque solo tú, Espíritu Santo, eres el que convence de pecado, mi Dios. En esta hora yo te presento, Señor, ese grupo que está en mi lista y declaro, Señor Jesús, que tú pones ese deseo, Señor Jesús, de participar, Señor, y ser útil en tu reino, mi Dios. Gracias, Señor, te pido por cada uno de los hogares de mis hermanas que estamos presentes aquí, Señor Jesús. Que seas tú el que se mueva, Señor Jesús, a toda verdad y a toda justicia. Cancelamos todas las trampas de Satanás, Señor Jesús. Todo lo que el enemigo nos quiere robar. Todo, Señor Jesús, lo que el enemigo ha querido hacer, Señor, en nuestros hogares es cancelado en esta hora. Declaramos, Señor Jesús, que el enemigo no tiene poder, que Él fue ya, Señor Jesús, derrotado en la cruz del Calvario. Y que Él, Señor, no tiene poder, Señor Jesús, con todo aquel, Señor, que es propiedad tuya. Nosotros fuimos comprados a precio, Señor, de sangre, Señor. Y estamos, Señor, cubiertos con tu sangre. Fuimos lavados y comprados con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Y el enemigo no puede con eso, Señor. Tenemos el sello de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Y declaramos, mi Dios, de que el enemigo, Señor Jesús, aunque tire dardos, no van a poder penetrar en nuestra vida, Señor. Aunque tenga planes, no los va a poder concluir en nuestra vida, Señor, porque somos libres en ti. Dice tu palabra que en tus alas tú nos refugias, Señor, y nos cubres, Señor Jesús. Escóndenos en tus alas, Señor Jesús, en esta hora, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Declaro, Señor, que cada una de mis hermanas esta próxima semana va a experimentar, Señor, cómo desarrollar su fe, Señor, y que van a ver los puñados de bendiciones, Señor, cómo caen, Señor Jesús, a propósito a su alrededor para que ellos los recojan. Todo aquellas, Señor Jesús, que necesiten beneficios económicos, tú les vas a dar. Toda aquella hermana, Señor, que necesite salud, tú le vas a dar. Toda aquella hermana, Señor, que necesite paz, tú le vas a dar, Señor. Toda aquella hermana, Señor Jesús, que necesite estructura, Señor Jesús, y conocerte más, tú le vas a dar, Señor Jesús. Esa posibilidad, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, Padre, porque tú, Señor, no cierras los corazones, Señor. No cierras, Señor, las puertas, Padre, para que nos acerquemos a ti. Tú estás dispuesto, Señor Jesús,
a que nosotros lleguemos a ti, porque tú, Señor, más que nadie, estás ansioso, Señor, por tener una relación con nosotros, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. En esta hora, Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Me voy a despedir de las personas en YouTube. Vamos a hacer la oración de fe. En esta hora, Señor Jesús, venimos ante ti, nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores y te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido, Señor. Padre Santo, reconocemos, Señor, que tú eres Jesús, y eres Rey, y eres Dios, que moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Por tu sangre somos sanos, somos salvos, y por tu sangre, Señor Jesús, somos libres, Señor. Gracias, Señor Jesús. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Señor, que no sea borrado, Señor. Gracias, Jesús. En esta hora oramos. Amén y amén. Amén. Si esta oración la hicieron por primera vez nuestros hermanos de YouTube, pues es lo que se conoce como la oración de fe, que aceptamos a Jesús en nuestra vida y quiere decir, ¿verdad?, que ya son salvos y se arrepintieron de sus pecados y aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador. El Señor dice de que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que hay fiesta en los cielos por todos aquellos que se arrepintieron. ¡Yeah! Fiesta. Así que a mis amigos de YouTube, a mis hermanos de YouTube, nos vemos el otro miércoles. Probablemente el otro miércoles tenga un poco más de fuego. Bye bye.